vida y lo podemos ver. Qué hermoso es cuando entendemos el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, que no andamos como ciegos, sino que tenemos una visión muy clara de lo que Dios quiere de nosotros. Cuando entendemos esa parte, nos sentimos útiles en el reino de Dios. Sentimos que estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Malo es cuando no tenemos esa convicción, ¿verdad? Cuando no tenemos ese propósito revelado en nuestra vida. Qué bueno que todos los que están aquí vienen con una convicción a congregarse, ¿verdad? Creo yo que la convicción que tienen es reunirnos y estar en conjunto para alabar, bendecir y aprender más de lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Le doy gracias a Dios porque Él ha dado los dones. Dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y aún a los rebeldes, dice en el Salmo, en los Salmos. Entonces Dios nos ha dado dones para que hablemos sus maravillas, para que nos edifiquemos, y no solamente para destruirnos, sino para edificarnos, ¿verdad? Que siempre exista en nosotros el deseo de edificarnos. Cuando nos visitemos, cuando estemos juntos, cuando ustedes se reúnan, traten de siempre edificarse. No busquen hablar nada más cosas que no edifican. Hay que buscar las cosas que edifican siempre. ¿Por qué? Porque si le damos cabida a cosas que no edifican, como el chisme, la crítica, etcétera, etcétera, nos va a destruir, nos va a dividir, nos va a separar. Entonces, Dios quiere que vivamos como uno solo, en una misma mismo sentir, en una misma visión, ¿sí? No solamente vivir cada quien por su lado, ¿verdad? Pues yo busco a Dios allá en mi casa y gloria a Dios, aleluya. No, pues yo alabo a Dios acá y no, hermanos. Todos fuimos comprados por la misma sangre, por el mismo precio. Decía, cantaba ahorita el hermano pastor, decía, rompe mis estructuras. ¿Cuántos de los que están aquí realmente desean que Dios rompa las estructuras? ¿Cómo entendemos eso, hermanos? Porque a veces lo entendemos como que va a venir Dios, ¿verdad?, del cielo y va a quebrarnos la cabeza para sacar todo lo que tenemos ahí, ¿verdad? No, así no va a ser, hermano. Dios nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, que es vida, que es espíritu, y nos ha resucitado. Ahora somos vivos entre los muertos y tenemos la capacidad para destruir las obras del maligno, porque Dios nos ha dado un espíritu nuevo, y en ese espíritu nuevo mora la vida, y la vida vence la muerte. Si no fuese así, Jesús no hubiera resucitado, y Él resucitó, y eso es señal de que la vida venció a la muerte. Entonces la muerte no tiene más poder. El pecado, que es el aguijón de la muerte, no tiene más poder. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Amén. Entonces, si es así, vamos a alegrarnos y a gozarnos, porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que no todos están convencidos, ¿verdad? Decía mi hermano hace ratito que se paró aquí, bien alegre, ¿verdad? Con ese espíritu nuevo que Dios da. Deseo que seas bendecido en todo, económicamente, físicamente, en todos los aspectos. Qué hermoso, ¿verdad? Escuchar eso. Escuchar buenos deseos. Estamos acostumbrados a oír puros malos deseos, ¿verdad? E incluso de nuestra boca salían puros malos deseos. Pero cuando Dios renueva, cuando Dios cambia lo viejo por lo nuevo, nuestra vida es diferente. Nuestra actitud es distinta. Somos nuevas criaturas. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros.
ese es el preámbulo nada más de la predicación que me dio el Señor para el día de hoy. La predicación de hoy se llama Cuando la bendición se convierte en maldición. Cuando la bendición se convierte en maldición. ¿Cómo es eso? Podemos decir, ¿verdad? ¿Cómo es que una bendición se va a convertir en maldición? Sí, hermano. ¿Y de quién depende que se convierta esa bendición en maldición? ¿De quién depende? De nosotros, hermanos. Depende mucho de nosotros. Depende mucho de cómo nosotros estamos siguiendo a Cristo. Depende mucho si atesoramos la bendición como un Dios. Fíjense, muchas veces buscamos el beneficio propio. Al buscar a Dios, lo buscamos por conveniencia, porque deseamos que se nos cumpla o queremos obtener algo a cambio de buscar a Dios, ¿sí? Buscamos a Dios para que nos dé de comer, buscamos a Dios para que nos vise el pasaporte, buscamos a Dios para que nos bendiga y nos provea para la renta, buscamos a Dios por cosas, ¿sí? Y cuando obtenemos eso, decimos, Dios me bendijo, estoy bendecido por Dios, pero mi vida y mi corazón están alejados, apartados de Dios. Y desafortunadamente venimos a los pies de Cristo cuando tenemos necesidad solamente, cuando sentimos que traemos el agua hasta acá arriba, hasta el cuello, y no por amor. Jesús, ¿verdad? Nuestro maestro era tan radical cuando decía, ustedes me siguen porque les di de comer, no porque aman a Dios. Entonces, es de examinar nuestro corazón. ¿Por qué estamos siguiendo a Dios? ¿Por qué estamos siguiendo a Cristo? Y nos vamos a encontrar que muchas veces pecamos contra Él, porque lo buscamos por conveniencia, para beneficio propio. Y lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Él no quiere dádivas, Él no quiere sacrificios, Él no quiere holocaustos. ¿Para qué? Eso ya se estuvo haciendo por muchos años. Él lo que quiere es un corazón arrepentido y humilde para servirle a Él. Y no servirnos nosotros de Él, sino más bien servirle en gratitud, en amor a Él. Nosotros los cristianos hemos entendido o hemos tergiversado la palabra pensando de que si le doy a Dios, me va a regresar lo doble. O si busco a Dios, me va a ir bien. ¿Y qué pasa cuando no me va bien? Estoy buscando a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, pero no me va bien. Parece que me va más mal que cuando vivía inconsciente de Dios. Y ahora que estoy buscando conscientemente a Dios, me va más mal. Ay, caray, ¿qué está pasando? Yo creo que me equivoqué. Pues no. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando yo acepto a Cristo, le estamos dando luz verde, le estamos dando permiso a Dios para que trate con nosotros. Y cuando no salen las cosas como nosotros queremos, hacemos nuestro berrinche, nos enojamos con Dios, o perdemos la fe, o dejamos de creer en las personas que nos aconsejaban piadosamente, como el pastor, como los hermanos, y decimos, me importa poco. Ahí es donde se refleja lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, hermanos. Cómo reaccionamos ante las circunstancias va a demostrar lo que hay en nuestro corazón. Y de repente nos encontramos con sorpresas y decimos, ay, ¿cómo es posible que esto salió de mi corazón? Porque ahí estaba. Y Dios permitió la circunstancia para sanarte de eso que estaba en tu corazón. Pero muchas veces no entendemos esa parte de Dios. No se duerman. Si tiene muchos sueños, párese, sáltese que le pegue el aire y vuelvas a meterlo. El Señor quiere hablarnos, hermanos. Quiere hablarnos. Si estamos aquí es porque queremos recibir lo que Dios quiere hablarnos, digo yo. Porque venimos con una convicción. Entonces,
Por ejemplo, nos ha dejado la enseñanza en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía en una condición de esclavitud en Egipto. Ellos anhelaban y deseaban salir de esa esclavitud. Dios escucha el clamor. ¿Cuántos años estuvo esclavo? 40 años. A ver, ¿cómo? 40. 400 años estuvo esclavo en Egipto. 400 años. Su mentalidad se adaptó, se condicionó a vivir en esclavitud. Era para ellos normal ya vivir en esclavitud y comer de lo que les daban ahí, ¿verdad? De lo que les sobraba, de lo que, ¿verdad?, por lástima recibían de los egipcios. Pero más sin embargo un día Dios se acordó de Israel y dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo que está ahí. Y Moisés, después de 40 años que estuvo en el desierto, Dios lo llamó a través de una zarza, ¿verdad?, que no se consumía, estaba ahí en fuego. Y le empieza a hablar y le empieza a decir. Entonces Dios hace un llamamiento a Moisés. Y Moisés, en su incredulidad, en su miedo, no quería. Puso tantos pretextos para no hacer lo que Dios quería que hiciera. Soy tartamudo, no sé hablar. Que por poco Dios lo mata. A no ser que Séfora, su esposa, circuncida el prepucio de su hijo y se lo avienta al ángel del Señor, y es como es perdonado Moisés. Moisés va al pueblo de Israel allá en Egipto, y a través de manifestaciones que ustedes ya conocen, pues entonces el pueblo de Israel sale de ella y lo trae al desierto, hermanos, para ser tratado por Dios. Y viene el hambre y Dios le da el maná y les da indicaciones y le dice: no nada más el maná que vas a recoger va a ser el del día. No puedes guardar maná para otro día, porque si guardas maná para otro día, ¿qué le va a pasar? Sí, va a engusanar. Y hubo gente que no le importó y agarró ese maná y lo guardó para otro día, y lleno de gusanos estaba. Es decir, Dios les estaba enseñando a través de eso que tenían que vivir al día con Dios, como nosotros tenemos que vivir al día con Dios. A veces nos quedamos de las emociones pasadas, de lo que sentimos la vez pasada cuando Dios nos habló, pero hasta ahí queda. Ay, qué bonita estaba la palabra, qué bonita estaba la enseñanza, y ahí se queda, paz, se engusana. ¿Sí me explico, hermanos? O nos quedamos viviendo del pasado y no vemos lo nuevo de Dios. Ahí está. Depende de ti si la bendición permanece o se convierte en una carga pesada que no podemos llevar. Quiero que busquemos ahí en Deuteronomio capítulo 11, por favor. Es bien bonita la bendición, hermanos. Pero ¿saben una cosa? La bendición viene cuando menos nos lo esperamos. Capítulo 11, versículo 26. Deuteronomio. Fíjense lo que dice aquí, la palabra del Señor. Dice: he aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Dice, el 27 y el 28 son versículos claves. La bendición, ahí está condicionada. La bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y el 28. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando el Señor tu Dios
introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Tenía que ser de esa forma para enseñarle a todos los israelitas que si estaban en un monte era bendición, si estaban en otro monte era maldición. Pero lo tremendo de esto es esto: la bendición viene cuando tú te acercas, escuchas y haces lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer. Y la maldición viene ¿cuándo? Cuando oyes, pero no atiendes. A ver, hermanos, ¿de quién somos seguidores nosotros? De Cristo. ¿De quién somos seguidores? Jesucristo. Yo creo que... ¿cuánto? ¿Quién? ¿Más? La verdad. ¿De quién? Señor Jesucristo. Jesús. 2, 3, 4. ¿De quién somos seguidores? ¿A quién seguimos? A Cristo seguimos. Si no existe esa convicción en nuestro corazón para decirlo a Cristo, busca la convicción, hermano. Y hasta que no tengas la convicción, así como Eliseo, ¿verdad? Hasta que no recibió la doble porción de bendición a través de Elías, no lo dejó. ¿A quién seguimos? A Cristo, hermanos. Porque Él nos llamó, Él nos sacó de detrás del redil, Él nos puso una vestidura nueva. Entonces, si Cristo es el que nos está siguiendo, ¿por qué yo sigo aferrado a hacer lo que yo quiera? A hacer lo que dice mi corazón que tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué sigo haciendo eso? Bueno, porque no hay convicción. Porque vemos a Cristo como una religión. Porque vemos a Cristo como asistir a la iglesia nada más. Pero no vemos a Cristo como nuestra vida. Y Cristo es nuestra vida. No estoy diciendo que somos perfectos y que no vamos a fallar. Vamos a fallar, pero tenemos a Cristo que nos perdona. Nos levantamos y seguimos adelante. Amén. Aquí está diciendo, la bendición viene cuando escuchas. Jesús vino ¿a qué? A cumplir la ley. No vino a quitarla, vino a cumplirla. Y en palabras de Jesús, Él nos dice: ¿a quién compararé? A un hombre que se acercó, escuchó e hizo. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena, la roca. Pero hubo otro hombre que se acercó, escuchó, pero no hizo. ¿Y a quién lo compararé? A un hombre que edificó su casa sobre la arena. Se confió, pues. Se confió. Y a veces nosotros nos confiamos. ¿Qué tiene? Voy a descansar, voy a dormir, no voy a ir a la iglesia. Al cabo que mi salvación ahí está. Al cabo que mi lugar ahí está. Sí, está tu salvación, está tu lugar. Pero nos tiene que costar, hermanos. Tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar el precio. Entonces, decimos, bueno, ¿dónde está mi cobertura? Mi cobertura, tu cobertura está cuando tú eres obediente al Señor. La bendición ahí está sobre ti. ¿Quieres salirte de esa cobertura? Bueno, pues no hagas lo que Dios te dice que tienes que hacer. Ya no vivas en fornicación. Cásate, haz las cosas bien. No, Señor, no es eso, no. No me pidas eso. Te puedo dar todo lo que quieras, pero eso no. O como el joven rico, ¿verdad? ¿Qué decía el joven rico? Es que ya ha hecho todo lo que dice ahí. Pero Jesús le dijo: todavía te falta algo más. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ay, Señor, ahí ya no. O todo o nada. O todo o nada. Y estoy hablando porque Jesús no solamente nos vino a enseñar la manera espiritual para vivir, sino también nos vino a enseñar la manera moral como tenemos que vivir. Moral. ¿Y qué es la moral? Bueno, hacer las cosas como te gustaría que te las hicieran a ti. Como te gustaría que se le hicieran a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija, a tu tío, a tu tía. ¿Sí me
explico, hermano? ¿Cómo te gustaría que te trataran? Así como te gustaría que te trataran, así tú debes de tratar. Así yo debo de tratar. Aunque nos cueste. Entonces a veces pensamos que vivir una vida en el Espíritu es andar volando y sentirnos que tenemos mucho conocimiento de la palabra y hablamos en lenguas y tenemos revelación y profetizamos. Eso no es. Vivir en el Espíritu es vivir guiado por el Señor Jesús para hacer conforme Él nos demanda. No es tan difícil, hermanos. Es difícil porque a veces pensamos que no nos alcanza la fe para hacer eso. Pero la fe que tú tienes es la misma fe que tengo yo. Y esa fe es en el Hijo de Jesús. Pues creí, por tanto hablé. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Para yo poder escuchar la voz de Dios, tengo que creer que existe Dios. ¿A poco, hermano, habla el Señor? Claro que habla, pues Él hizo el oído. Él hizo la boca. ¿Cómo no va a hablar el Señor? Que no lo escuches, pues destápate los oídos. Destapémonos los oídos en el sentido de dejar de hacer lo que nos está haciendo que seamos sordos. ¿Qué es lo que nos hace sordos, hermanos? No me digan. Pero ¿por qué viene la incredulidad? Todo tiene una raíz, hermanos. El pecado. Es el pecado. Porque seguimos haciendo lo que seguimos haciendo toda la vida, hermanos. Seguimos guardando rencor, seguimos atendiendo el chisme, seguimos viviendo como queremos vivir. Y no me diga nada, pastor, porque así soy, así me gusta vivir. Pero mira, tienes que enderezarte, tienes que hacer las cosas bien. No, es muy difícil, cuesta dinero, no puedo. Mejor me voy de la iglesia y sigo en la iglesia en iglesia. Si no es el pastor, es el Señor que te está diciendo, haz tu vida. Enderézate. ¿O no? Mientras estemos en Dios, la bendición sigue. ¿Queremos que la bendición siga? Entonces, sigamos atendiendo lo que Dios nos está diciendo. El que bendice, ¿a quién queremos, hermanos? ¿Al que bendice o a la bendición? A las dos. A las dos. ¿A las dos? ¿Quién da más? ¿A quién queremos? ¿Al que bendice o a la bendición? Si tenemos al que bendice, pues vamos a tener la bendición, no nos va a faltar la bendición. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? ¿Qué querían los 10 leprosos, hermano? Ser sanos. Ser sanos. Tenían una necesidad, la necesidad de ser limpios, ¿verdad? Sanados. ¿Y con quién fueron? ¿A quién se dirigieron? A Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Los mandó por un tubo? No. ¿Qué hizo? Los bendijo con sanidad. ¿Y cuántos de esos 10 se regresaron a agradecer? Uno. ¿Y los otros 9? Podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos en el lugar de esos 9, a veces así somos. No estoy diciendo nada más para ir a agradecerle a Dios, sino seguir a Cristo, hermano. Porque ese uno que se regresó siguió a Cristo. Lo siguió. Quería aprender más de Él. Quería saber más, conocer más. Se enamoró de Cristo. Y a veces Cristo lo vemos como allá lejos. Y como no lo estamos viendo físicamente, pues le damos más lugar a nuestra incredulidad. Ahorita le voy a platicar una historia que viene aquí en la Biblia. Entonces, ¿vamos a querer más al que nos bendice o a la bendición? Si tenemos la bendición y ponemos los ojos en la bendición, nos va a pasar lo que decía en Deuteronomio. Vamos a dejar de oír al Señor y nos vamos a ir en pos de dioses ajenos. ¿Y cómo se llaman esos dioses? No estoy hablando de la Virgen de Guadalupe. No estoy hablando de
desde allá del catolicismo. No, estoy hablando de dioses que aquí están en nuestro corazón, que se llaman hijos, se llaman trabajo, se llaman egoísmo, se llaman... Pon el nombre que tú quieras. Esos dioses ahí están vigentes. Y si tú tomas la bendición y te vas en pos de los dioses ajenos, o dioses que no son dioses, estás abandonando ¿a quién? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por eso es bien importante, hermanos, nosotros filtrar todo deseo o toda concupiscencia que quiera sacarnos del lugar que Dios nos ha dado, que quiera cegarnos para no seguir viendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque Cristo quiere un pueblo con un corazón cerca de Él. No quiere a una iglesia lejos de Él, quiere una iglesia cerca de Él, porque nosotros vamos a ser huesos de sus huesos, carne de su carne. Sí, realmente queremos serlo. Porque si no queremos, pues vamos a seguir siendo del montón, ¿verdad? Entonces, si ponemos nuestros ojos en la bendición, dejamos de ponerlos en el que nos bendice. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Vámonos a Génesis capítulo 6, si me quieren seguir. Génesis capítulo 6. Esta palabra creo que ya la han leído varias veces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Qué bueno que viene el Señor, ¿verdad? A despertarnos. Que viene a... ¿Te crees que estás firme? Mira que no caigas. Porque de repente nos acomodamos, está calientito, estamos en el oasis, estamos disfrutando de las bendiciones. Dice Dios, no bajes tu vista de mí, porque no es tu Dios la bendición, tu Dios soy yo, Jesús, el yo soy. Ese es nuestro Dios, hermanos. La bendición va a venir y cuando venga ni siquiera nos va a emocionar. Y así tiene que ser, no nos tiene que emocionar en el buen sentido, en el sentido de que no nos vayamos en pos de dioses ajenos. Fíjense lo que dice aquí, Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo todas entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, dice más adelante ahí, en el versículo 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Y de aquí nos vamos a trasladar a Romanos, la carta de los Romanos, capítulo 1. Entonces, era de continuo ¿qué? Hacer el mal, ¿verdad? Esos hombres eran hijos de Dios. No eran cualquier hombre, eran hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que conocían a Dios. Dios se había revelado a ellos, conocían la voz de Dios, conocían el mover de Dios, conocían todo acerca de Dios. La bendición de Dios estaba sobre ellos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿A poco creen que nosotros vamos a hacer más que ellos, hermanos? Hermanos, tenemos una gran responsabilidad en el reino, en el llamado que Dios nos ha dado. Y si no tomamos esa responsabilidad como hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Trigo o cizaña? A ver, ¿qué quiere ser? ¿Trigo o cizaña? Porque la cizaña se va a cortar, se va a secar y se va a echar al fuego. Más el trigo, ¿qué va a pasar con el trigo? Se va a hacer quemado. ¿El trigo qué va a pasar con el trigo?
Va a ser usado, ¿verdad? Va a ser molido ese grano de trigo para convertirse en harina. Y esa harina convertirse en pan. Y ese pan convertirse en vida. Cuando tú comes un virote, así con frijolitos, recién salidito, calientito, así tronador, le pones ahí frijolitos. O queso, lo que tú quieras, lo que más le guste, ¿verdad? Entonces, qué rico sabe, ¿verdad? Y con un hambre que traes, ese pan se empieza a digerir y se incorpora y es parte de ti. Así nosotros, hermanos, si somos trigo, vamos a ser alimento para aquellos que no tienen que comer, están hambrientos. Fíjense lo que dice Romanos 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? La verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ahí está, ahí vamos a meter la continuidad del versículo de Génesis capítulo 6. ¿Se acuerdan ahorita 6:5 lo que leíamos? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio, ¿qué? Corazón entenebrecido. Dios se reveló a ellos, Dios se mostró a ellos su eterno poder, su grandeza, su magnificencia. Ellos lo vieron, ellos lo palparon, pero ¿qué dijeron? No nos basta conocer a Dios, no nos basta la bendición de Dios, nos basta seguir en pos de nuestro corazón entenebrecido. Ojo, hermanos, tenemos que detenernos un poco y decir, a ver, ¿qué camino estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo el camino que Dios me está trazando o estoy siguiendo el camino que está diciendo mi entenebrecido corazón que tengo que seguir? Porque si hay soberbia, si hay orgullo en tu corazón, tienes que morir. No morir físicamente, no. Me van a aventar con tomates, no, hermano. Morir a la carne orgullosa. Morir al temor para poder recibir la vida que está en Cristo. El versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y una persona necia es una persona que no tiene entendimiento, que va a hacer lo que ella quiere hacer. Así le digas, no, mira, no es así, es hacer. No te va a oír. No reprendas al necio en su necedad, porque terminará ¿qué? Aborreciéndote. Déjalo, es necio. No lo reprendas, no le digas nada, déjalo, que se dé de topes. Ya cuando se harte de comer algarrobas y ya que ya no quiera, entonces sí, háblale. No le demos las perlas a los puercos, ¿verdad? Entonces dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 29. Lo que acabamos de leer, ¿verdad? Se convirtió la bendición en una maldición, se fueron en dioses que no eran dioses. Y fíjense lo que pasa, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quieres seguir ahí? Quédate ahí. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ayer fue una noticia nacional por el orgullo gay. En el Zócalo capitalino, no sé si vieron las noticias, pero un orgullo, un orgullo porque ya le están dando libertad, se está legalizando toda esa situación, se está legalizando el pecado. Felices en Irlanda, no sé qué otras partes de Europa, porque legalizaron el aborto, llorando las mujeres porque legalizaron el aborto, llorando de alegría, pues, no de tristeza, llorando de alegría. El pecado se está legalizando, hermanos, y no tarda el día en que viene la persecución. ¿Qué persecución?
Entonces, 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, mira, la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, fíjense nada más, el cual es bendito por los siglos, amén. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y con ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que ya está entregada a la maldad completamente. Eso éramos algunos de nosotros. Y por misericordia de Dios, ahora estamos sentados aquí, estamos recibiendo la palabra del Señor. Ahora estamos viviendo una vida diferente. Entonces, si estamos viviendo una vida diferente, no soltemos esa vida, hermanos. La bendición de Dios ahí está. Quiere Dios que continúe la bendición. No quiere acortar la bendición para nada. Él quiere que siga. ¿Tú quieres que siga? ¿Queremos que siga? Si queremos que siga, entonces vamos a escuchar. Vamos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y no es difícil, hermanos. A veces pensamos que Dios nos va a pedir que nos aventemos un barranco y nos quitemos la vida. No es así, hermanos. Lo que Dios quiere es que sanes tu corazón, que perdones, que olvides el pasado, que ya no te condenes más, que te perdones a ti mismo, que hay un Salvador que ya trajo una vida nueva en tu corazón. ¿Se puede? Porque hay personas de las que estamos aquí que allá en casa vivimos condenados a un infierno. Y venimos a la iglesia y sentimos alivio y paz, pero nada más salimos de aquí y viene toda esa, ¿cómo se dice? Opresión. Viento de voces, ¿no? Que nos hablan, nos dicen cosas que no son. Entonces, dice aquí, ¿en el cual me quedé? En el 29. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores ¿de qué? De males. ¿Desobedientes a quién? A los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Entonces, Dios nos está hablando. Si nosotros seguimos haciendo algo de esto que acabamos de mencionar, hay que arrepentirnos, hay que enderezar nuestro camino para que la bendición permanezca. Ya no quieres ser más un cojo, ya no quieres ser más un ciego, ya no quieres ser más un jorobado, o quieres seguir siendo igual un jorobado, un cojo, un enfermo. Si quieres seguir siendo así, pues tienes derecho por la misericordia de Dios a comer del pan, pero no puedes ofrecerlo. Pero si queremos cambiar, y queremos que nuestra cojera, y queremos que nuestra joroba, y nuestra infertilidad, y la ceguera de nuestros ojos se sane, entonces tenemos que ser tratados por Dios. Tiene que morir la antigua manera de vivir. Entonces, queremos que sea la bendición perpetua. Amén. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos esto. No estoy diciendo los cristianos, estoy diciendo los seres humanos tenemos esta cualidad. Somos muy visuales, ¿sí? Somos muy visuales. Somos tan visuales que decimos ver para creer.
Aunque somos cristianos y creemos en Dios, y no, pues ver para creer. ¿Ya regresó la luz, amiguita? No, ese sí está. Ese sí. A ver, ¿se acuerdan de Tomás? ¿Se acuerdan de Tomás? La mayoría de los discípulos estaban diciendo: Tomás, vimos al maestro, aquí estuvo, comimos con él. No. No es cierto, eso no es cierto. Pamplinas, no. El maestro está muerto. Hasta que no vea sus heridas y las toque, hasta entonces voy a creer que sí resucitó. ¿Y qué pasó? Jesús llegó y le dijo: Tomás, porque viste, creíste. Más bienaventurados son los que sin ver creyeron.